Hola. Bien, bien, buenos días, espero que estén todos ya. Falta Arancha Muñoz. Arancha Muñoz. Buenos días, profe. ¿Cómo está, hija? Buenos días. Bien. ¿Y usted, profe, cómo está? Mejor, ahora sí, estoy bien, gracias. La Qué semana bueno. pasada sí que estuve, la semana antepasada cuando no los vi, ahí sí estuve enferma, no. Oh, Déjenme apagar mi radio, así que tengo. Hasta ahora me pongo a escuchar las noticias. ujú. Ahora sí, para estar. Pero ahora está mejor. Hola, profesora. Sí, ¿cómo están? Buenos días, sí, hija. Qué bueno. Sí, no me sentía para nada bien la semana antepasada, sí, es que tuve que rendirme y darle espacio a mi cuerpo también de escucharlo, porque a veces uno no lo escucha. E insiste, 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 y de repente no, el cuerpo también tiene su, ¿cómo se llama? Resistencia. Ujú. Pero ahora estoy bien, espero que ustedes también estén todos muy bien, que hayan tenido una semana en compañía de toda la familia, de relax, de dedicarles a ellos también, porque a veces uno tiene a las personas al lado de uno, pero no les pone la atención que merecen. Entonces Ujú. espero que haya sido una semana que se hayan reencontrado con toda la familia, o los amigos si es posible, porque sabemos que teníamos nuestras, ¿cómo se llama?, limitaciones, que hayan cargado bastante energía. Yo digo cargar las pilas, cuando uno tiene ciertos días de descanso, debe cargar las pilas emocional y físicamente para poder comenzar la siguiente etapa. Entonces la siguiente etapa es probablemente la que nos queda ahora a nosotros, tal vez la más intensa, porque se junta todo, ¿verdad? Viene el cierre de todo, evaluaciones, etcétera. Eso siempre lo hemos tenido y ahora no va a ser diferente tampoco, a pesar de que estamos en una circunstancia diferentes, pero igual tenemos que hacer un cierre. Y eso significa también para ustedes estar atentos en todas las actividades que les requieran, les pidan. Son varias asignaturas, todos sabemos, hemos pasado por la misma etapa que ustedes. Entonces sabemos de repente que se nos junta, nos complica, que tenemos dificultades, sí, pero espero que les vaya muy bien, hagan de parte de ustedes lo mejor que puedan. Alvarado, ahí está. Hagan y den lo mejor de sí, lo mejor, o sea, desde ahora cada pequeña evaluación o grande evaluación, den el máximo que puedan. Hagan de cuenta que a lo mejor es la última evaluación y
van a tener muy buenas recompensas en ese sentido. Así es que les deseo esta etapa bonita, buena en todo sentido de la palabra, que se mantengan bien de salud y provechosa, ya que le saquen bastante provecho a ustedes a lo que viene. Y lo que nos compete a nosotros en biología, tengo que decirles que yo estuve aparte un tiempo revisando, poniéndome al día, ¿verdad? O sea, no tuve vacaciones en realidad porque me tuve que poner al día de todos los días que no pude estar físicamente en mi trabajo, tuve que hacerlo cuando ya me empecé a sentir bien. Entonces, vi las tareas de ustedes, revisé, y una de las inquietudes que me quedó es que hay algunas respuestas que me indican de que hay conceptos que todavía algunos no dominan, no tienen claro. Entonces, mi inquietud es que no preguntan en clase. Yo sé que algunos no pueden abrir el micrófono porque tienen dificultades, pero también les pido que cuando se queden preguntas en el aire, digan, bueno, lo voy a hacer la próxima clase, háganlo, escríbanlo por el chat, porque es ahora cuando yo puedo leer el chat, después no tengo, no tengo el menú para poder abrir el chat mientras estoy haciendo la presentación. Entonces, tienen que solicitarle a un compañero que lea lo que dice en el chat. Pero no se queden con la duda. ¿Ya? Es fundamental que ustedes pregunten, porque el profesor asume, si no hay pregunta, todo está claro. Uno dice, o todo está claro o nada está claro. Excepto los alumnos que van participando porque a uno le dan el feedback, es decir, le están diciendo si está entendiendo o no. Si se equivocan, no se preocupen. Eso es favorable para todos a veces, porque en el error es donde el profesor vuelve a plantear y lo explica tal vez de otra manera, o agrega una palabra que antes no lo hizo, no lo sé, siempre pueden haber ese tipo de factores, entonces ahí recién le puede quedar claro a la persona que tiene duda. Ahora, si usted cree que está entendiendo bien, pero no está seguro, arriesgue y pregunte, o diga, yo entendí tal cosa. Resuma usted mismo todo lo que el profesor supuestamente ha dicho. Entonces el mismo profesor se va a dar cuenta si quedó algo poco claro y lo vuelve a repetir. Y eso siempre es bueno, sobre todo para los alumnos que piensan que lo están entendiendo todo bien y de repente cuando vuelven a repetir el tema uno dice, ah, verdad. Y lo asume mejor, lo absorbe mejor. ¿Ya? Entonces no le tengan miedo a las preguntas. No importa si están bien ustedes o no se preocupen de eso, pero háganle participar al profesor también de que están entendiendo o no están entendiendo, para que en las tareas a todos les vaya de la misma manera y no tengan inquietudes. ¿Alguna inquietud que les haya quedado ahora? ¿Alguna pregunta que les haya quedado en el tintero previamente? ¿Clases anteriores que podamos resolver ahora? Entonces yo les voy a dar el panorama de dónde estamos, de qué es lo que me llama la atención, que todavía no está 100% claro, pero voy a tratar de reducirlo, pero eso no significa que me pueden preguntar en el camino más adelante, si vuelven a tener inseguridades respecto a algún tema anterior, háganlo, ¿ya? Todo momento es siempre el oportuno, lo importante es que lo hagan, para que veamos qué es lo que he visto, hacia dónde vamos y qué es lo que yo espero también que más adelante podamos realizar o ustedes puedan realizar. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que me quedó la inquietud en las tareas que yo revisé es que hay algunos alumnos que todavía confunden la palabra somática, célula somática. ¿Ya? Célula somática
es un término que se le da a un tipo de célula. Piensen ustedes, todos nosotros somos organismos pluricelulares. Por lo tanto, la palabra pluri nos está diciendo es que está formado por diversidad de células, ¿ya? Y para agruparla, pero esta denominación, este nombre que se le adjudicó a la palabra célula somática respecto a células sexuales, está en función de agrupar a toda esta magnitud de células que tenemos en dos grandes grupos, células corporales y células sexuales. ¿Pero con qué finalidad? Cuando uno habla de células somáticas y células sexuales, se refiere porque está comparándola todo este grupo en función de otro, que es pequeño. ¿Cuál es la comparación que se hace aquí? Se hace en función de la cantidad de cromosomas que tienen las células. Las células somáticas tienen un número completo del set cromosómico que tiene el individuo. Cada una de estas células tiene el set completo que le pertenece a esa especie, mientras que las células sexuales tienen la mitad. Entonces, en función de la cantidad de cromosomas, se buscó esta terminología que nos ayuda a nosotros, cuando nos hablan de células somáticas, estamos hablando de una célula diploide, estamos hablando de una célula que tiene todo el número cromosómico que es característico de esa especie. ¿Por qué? Porque somos pluricelulares. ¿Somos los únicos seres vivos pluricelulares? No. Porque ustedes vieron, existe el caballo, existe el perro, existen insectos que son pluricelulares, existen cangrejos que son pluricelulares. Por lo tanto, también tienen una dotación cromosómica definida como especie. Por lo tanto, también debemos asumir que esas especies tienen diferentes tipos de células, pero las células del cuerpo son una y también tendrán células sexuales. Los que son o los que se reproducen por reproducción sexual. Es decir, necesitan los dos géneros para procrear o para prolongar esa especie, la existencia de esa especie. Porque hay seres vivos que no necesitan el otro género. Nosotros sí. Nosotros necesitamos un género, tenemos dos géneros, masculino y femenino, para procrear. ¿Ya? Entonces, cuando se procrea un individuo, se da origen a un individuo, las células que participan en esa procreación son las células sexuales. Y no pueden tener el set completo de cromosomas cada uno porque al unirse ese número cromosómico cambiaría, se duplicaría. Entonces, la forma en que estas células se dan origen y van a aportar sus características, previamente estas células tienen que tener un número cromosómico diferente, la mitad, se dice en otras palabras, y a eso se le llaman células haploides. Las células sexuales son haploides desde el punto de vista cromosómico, numérico, porque aportan la mitad del set cromosómico que tiene la especie. ¿Y por qué digo la especie? Porque de repente ustedes les van a hablar en todas las pruebas así generales, ¿ya? Nacionales, si son PSU, etcétera, van a hablar de células somáticas, ustedes automáticamente piensen son las células que tienen el número total de cromosomas de esa especie. ¿Por qué digo de esta especie? Porque les van a poner ejemplos a lo mejor de vaca, de caballo, etcétera. Pero le van a decir son células somáticas, es decir, 2N y el número total. Si les dicen células sexuales, equivalentes células haploides, les están diciendo que usted tiene que dividir la mitad del número de cromosomas. ¿Hasta ahí entienden esa parte? Se las refuerzo porque en las tareas me di cuenta que habían alumnos que todavía confundían
confundían. Y le pide uno un ejemplo de una célula somática, ahí yo tengo que diferenciar cuáles son las células somáticas de cada parte de mi cuerpo, pero las células tienen un nombre específico. Las células del corazón no son lo mismo que las células del pulmón, son órganos diferentes. Las células de la tráquea no son las mismas que las células del intestino delgado, del intestino grueso, del estómago y de todos los órganos que forman parte de ese sistema, son diferentes. Entonces, esta célula, cuando a mí me piden un ejemplo de una célula somática, tengo que pensar en cualquier parte del cuerpo. Y cualquier célula de mi cuerpo tiene que tener 46 cromosomas, excepto mis óvulos, en el caso mío como mujer, o en el caso de los varones, el espermatozoide. Esas células van a tener que tener la mitad del set cromosómico. ¿Preguntas? Pregunten igual, si se confundieron, vuelvan a preguntar, pero no se queden con la duda, ¿ya? Y si escribieron algo en el chat, le pido a Paz o a cualquiera persona que pueda abrir el micrófono, que me lo traduzca, me lo lea en voz alta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué estábamos nosotros? Voy a hacer el resumen, pero ustedes van a participar en lo siguiente. Estábamos hablando nosotros de que las células somáticas, aquí estamos hablando exclusivamente de un proceso de las células somáticas, se dividen, se reproducen. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Primero, cuando nosotros nacemos, nuestro cuerpo está en un proceso de crecimiento. Entonces ahí numéricamente nuestras células tienen que aumentar en número, ¿ya? Algunos órganos van a crecer más que otros, por supuesto, algunos órganos van a tener a lo mejor una fase estacionaria de crecimiento y después se detienen, ¿verdad? Numéricamente. Pero vamos a crecer, sí, porque ninguno de nosotros nos hemos quedado en esa fase de bebé así tan pequeñito como esto, ¿verdad? Quedarnos así como un bebé. No, tenemos que crecer. Ese es un momento cuando las células nuestras se tienen que reproducir, decimos nosotros, o dividir. Otra instancia es cuando nosotros sabemos que las células cumplen un ciclo de vida, independiente del ser humano o de nosotros como individuos, como seres vivos, que cumplamos un ciclo de vida, a lo mejor un ciclo de vida de 70, 90 años, pero en ese transcurso nuestras células del cuerpo también cumplen un ciclo de vida. Y aquí les voy a poner algo que probablemente no lo habíamos disociado anteriormente. Fíjense, las células de la piel duran entre 19 a 34 días, es decir, un mes. Es decir, que las células de la piel nosotros normalmente las estamos cambiando o están muchas de ellas regenerándose, reproduciéndose después de 34 días. Las células del colon, ustedes saben cuál es el colon, el intestino grueso, ¿verdad? Es el colon. Ustedes saben, esa dice acá entre 3 a 4 días. Las células óseas entre 25 a 30 años. Se fijan ustedes que no todas las células de nuestro cuerpo se necesitan reproducir simultáneamente. Lo hacen en momentos diferidos. Y lo otro, no rayen, porque acuérdense que esto queda grabado en todas las imágenes. Y lo otro, que hay células que dijimos nosotros, por ejemplo, las células nerviosas, una de ellas, la neurona propiamente tal, no se reproduce. Se repara parcialmente esta célula, pero no se reproduce nunca. Y después las células del estómago cada 2 días. O sea, la que se está reproduciendo más rápido, ustedes pueden acá deducir cuáles son las células que se reproducen. Estómago, uno se puede imaginar que tiene sentido porque ahí hay ácidos, ¿verdad? Por lo tanto, las células están expuestas a una situación o un medio ambiente
bastante agresivos, no van a resistir tanto tiempo, entonces tienen que estarse regenerando constantemente. Bien, vámonos entonces a cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de un proceso, de un mecanismo que se llama mitosis. Y esta mitosis, ustedes se recuerdan, se divide en 4 partes, 4 fases. Algunas se subdividen, ¿verdad? Y esa nomenclatura uno la puede ir aprendiendo según el autor que a nosotros nos aporte y nos diga, no, es que hay una subfase que se llama tanto, ¿ven? Más fácil de pronto de adquirirla, ¿ya? Pero sabemos que la célula se divide por un proceso determinado que se le llamó mitosis. Y este proceso se divide en estas fases. ¿Cuáles son estas fases de la mitosis? Ya tienen una acá, ¿verdad? ¿Cuáles son? Aquí participan ustedes también. Por lo que me acordaba, creo que el 3 era como, o sea, las partes era la membrana nuclear, después los centriolos y después estaban los cromosomas homólogos. Espérate, ¿quién me está hablando, hija? Dime el nombre para Samantha Vilches. no buscar. Samantha. Mira, Samantha. Todo lo que dices tú es correcto, pero en realidad la pregunta que yo hice es, ¿cómo se llaman las partes de la mitosis? ¿Te fijas? Lo que tú dijiste, tú describiste... Profe, que estaba desconcentrada. Está bien, pero para aquí apunto yo, a mí me encanta cuando se equivocan en esos O detalles. sea, era Ajá, porque profase, ustedes, yo me doy... anafase, profase, metafase, anafase y telofase. Correcto. Se Eso. fijan, porque yo sé cuando mis alumnos saben, pero cuando no revisan la pregunta de nuevo, se dan cuenta de repente que no contestaron lo equivocado y no es que esté malo, pero está malo en relación a la pregunta. ¿Me entiendes, Samantha? Entonces, me encanta que te hayas disociado la respuesta en este sentido, porque juega un rol importante para mí de que ustedes entiendan cuando yo les digo no omitan la pregunta. Fundamental en ciencia, fundamental, porque yo me autocorrijo. Entonces, nuevamente, la mitosis, tal como Samantha lo dijo, es la pro-meta-anatelofase, ¿verdad? Profase, metafase, y lo dijo en el orden, se autocorrigió, iba a decir profase, anafase, y se autocorrigió. ¿Y por qué es importante ese detalle? Porque yo le exijo a mi mente a ordenarlo también el proceso, porque como es un juego de palabras, es un nuevo idioma, entonces, bien, es una forma de que yo le diga a mi mente, a ver, momento, sí está todo correcto, pero mejor en el orden que corresponde, porque así me ayuda a ordenar los ingredientes que están participando. Y tal como dijo Samantha, dijo, aquí hay un juego de elementos que juega un rol importante dentro de la célula. Y ahí nombró también a los centriolos, ¿verdad? Nombró la carioteca y obviamente el personaje principal en la división va a ser el cromosoma. Digo, ¿por qué principal? Porque todo es en función de lo que ocurre con el cromosoma o los cromosomas que se observa esta división. Por eso que lo demás ya no se menciona. No se menciona que los organelos también se dividieron previamente, eso lo hicieron antes, al comienzo, antes de entrar en la mitosis propiamente tal. ¿Verdad? No se nombran eso y uno tiende a veces a pensar que esto es todo lo que ocurre. No, todo esto es un proceso de una estructura que se llama célula, que es fundamental que ocurra todo como debe ser. Ahora, ¿qué es lo que nos ha llevado a nosotros este conocimiento? ¿Es que pueden haber errores en este proceso? Sí, y esos errores son significativos, porque ustedes saben, hoy día la ciencia nos ha demostrado de que puede llevarnos incluso hasta a una enfermedad tan severa como es el cáncer, y que ha sido tan masivamente difundido, ¿verdad? Entonces,
Por eso es importante conocer qué es lo que está ocurriendo y conocer dónde pueden ocurrir los errores para comprender más adelante las anomalías que pueden pasar. ¿Ya? Los errores. Muy bien, entonces eso no lo olviden. Los personajes principales y además las etapas que nosotros vamos a ver y hemos visto. Vimos la profase, la describimos también la metafase, que creo que es hasta ahí casi donde nosotros llegamos. Bueno, acá nosotros nos dimos cuenta de que la profase es larga en tiempo, es una de las fases más largas que hay dentro de toda la división. Pero por ende, ¿por qué? Porque uno va viendo que hay momentos que son más evidentes, donde aparecen, por ejemplo, en la anterior, aquí se ven los centriolos, pero no se ve qué pasa con ellos. En la siguiente sí se ve, los centriolos se mueven hacia los polos opuestos. Y de los centriolos se empieza a formar un elemento que se llama, ¿se recuerdan cómo se llama lo que produce el centriolo? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que había algo que se llamaba como uso Uso mitótico. cromático. Correcto. Uso cromático, uso mitótico, ¿ya? El uso mitótico, con H, ¿ya? Con H porque uno diría es usar es un verbo, ¿verdad? Uno lo piensa inmediatamente que es un verbo, no. Acá el uso está como sustantivo y se escribe con H. Produce, fabrica este uso mitótico. Después ustedes se van a dar cuenta que es proteína, es una proteína, es una fibra de proteína. Y esta fibra de proteína, ¿qué es lo que hace? Por eso yo les digo, yo lo asocio con igual como una tela de araña. ¿Ya? Porque las telas de araña también de qué están hechos, también de proteína. Y uno ve que la tela de araña es tan fina y es tan perfecta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la tela de araña? Permite casi atrapar a su presa. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿qué es lo que hace esta fibra? Toma contacto ¿con quién? Con el cromosoma. ¿Y a dónde va a tomar contacto? ¿Cómo lo agarra al cromosoma? ¿De qué parte lo agarra? Del centrómero. Pero específicamente en el centrómero hay otra proteína del cromosoma que se El llama cinetocoro. Correcto, hija. Me encanta que lo recuerde. Porque esas son típicas preguntas de prueba. Entonces ustedes ven, el uso mitótico toma contacto con el cinetocoro. ¿De quién? Del centrómero de cada cromosoma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Igual como la telita de araña, lo va a ubicar a dónde va a dirigir cada cromosoma. Porque aquí estamos viendo los cromosomas individuales, ¿verdad? Cada cromosoma con sus dos cromáticos. Y las va a ubicar en la mitad, en el centro ecuatorial le llaman también, ¿ya? En el centro de la célula. Porque ya no tenemos carioteca, no hay membrana nuclear. Y ahí ya no le pueden llamar profase, ya se llama, en este momento se llama metafase. ¿Verdad? Aquí tenemos la metafase. Y nosotros vemos que es muy simple, los personajes que están en juego ya no cambian, son los mismos que mencionamos anteriormente, pero se visualizan todos los cromosomas en una verdadera línea alrededor del ecuador, es decir, recuerden que la célula puede ser circular, ¿ya? La célula tiene un volumen, no es plana como la estamos viendo acá en esta figura, por lo tanto los cromosomas se van a ubicar alrededor de esta misma célula. Si acá vemos 4 en el ser humano, en las células del cuerpo del ser humano, ¿cuántos cromosomas se tienen que alinear alrededor del ecuador de cada célula? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos cromosomas debemos visualizar acá nosotros? En la metafase, por ejemplo, en la célula. Porque este es un ejemplo. Este es un ejemplo de, digamos, de cualquier individuo. Pero en el caso nuestro, ¿cuántos cromosomas tenemos? En total, ¿cuántos 46 cromosomas? cromosomas, ¿no? Exacto. ¿Quién habló?
Yo, Lucas. Lucas. Gracias, Lucas. 46 cromosomas. Entonces, en nuestras células, en la metafase, tendríamos que visualizar 46 cromosomas alrededor. No olviden eso. Ya recuerden que todas las imágenes que ustedes les muestran en una evaluación son ejemplos. Por eso les colocan el número. ¿Ya? Y les van a decir, si una célula tiene o visualiza cuántos cromosomas ves acá. En este ejemplo nosotros vemos 4 cromosomas. Podría ser a lo mejor el de una mosca, ¿ya? Una drosófila que tenga 4 cromosomas, podría ser, pero coincide nada más. Pero en el caso nuestro, nosotros deberíamos visualizar los 46 cromosomas. ¿Ya? No olviden ese detalle. Entonces, fíjense, el uso mitótico tomó contacto con el cinetocoro de cada cromosoma. ¿Y qué es lo que va a hacer en la siguiente etapa? ¿Recuerdan cómo se llama la siguiente etapa? Samantha, no lo digas. ¿Cómo se llama la siguiente etapa? Anafase, ¿no? Correcto, anafases. Entonces, en la anafase, ¿qué es lo que va a hacer el uso mitótico? Se va a cortar, se va a encoger. ¿Ya? Entonces, piensen ustedes, una tensión como un elástico de aquí a acá y de acá a acá, se va a cortar. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el uso mitótico con el cromosoma? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el cromosoma? Si yo tiro por un lado, igual como esas cuerdas que cuando tenemos así dos grupos, y uno tira por un lado y el otro tira para el otro lado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el cromosoma? ¿Se va a ir para un lado? Exacto, pero ¿cómo? Alguien lo dijo por ahí atrás. Se divide. Exacto. ¿Y qué es lo que se va a dividir del cromosoma? El cromosoma se va a dividir en 2. Pero ¿qué es lo que se separa de cada cromosoma? ¿Cómo se llama eso? El centrómero justamente lo separa, pero ¿cómo se llama toda esta parte de cada cromosoma? ¿Lo recuerdan? Las cromátidas. Sí, exacto. Las cromátidas. Muy bien, muy bien. Las cromátidas. Se recuerda que es un juego de palabras, por eso uno las tiene que decir en voz alta, porque así las memoriza. Las cromátidas de cada cromosoma, el uso mitótico va a separar el centrómero, como ustedes lo dijeron, como Lucas lo dijo por acá, ¿verdad? Separa el cromosoma en el centrómero. ¿Y qué es lo que se va a separar de cada cromosoma? Las cromátidas de cada cromosoma. Entonces, en la anafase es lo que nosotros debemos esperar. Y ustedes lo ven acá. Cada cromosoma se separó en 2. Pero uno dice, no lo hizo tan fácil así. No, no, no. No es en cualquier parte. Ustedes ya saben que lo separó del centro, del centrómero. Y al separar el centrómero de cada cromosoma, lo que separó es la cromátida de cada cromosoma. Pregunta de matemática o numérica. ¿Cuántos cromosomas visualizan ustedes ahora en la anafase? Pilladora la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos cromosomas visualizan ustedes en la... Profe, es que yo tengo una duda. ¿Esos que están al medio igual se consideran cromosomas? Muy bien, por eso que les digo yo que es pilladora la pregunta, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, numéricamente, ¿cuántos cromosomas ven ustedes? Si se equivocan, no importa, recuerden. 8, ¿no? 6. 8. Exacto. Ah, ya. Pero no. Numéricamente yo estoy viendo 8 cromosomas, pero resulta que ahora yo veo cada cromosoma formado por una sola cromátida. Es que sale un cromosoma. Pero yo podía pensar, no, sigo viendo 4 cromosomas, pero separados en 2 cromátidas. Es un juego de palabras, ¿verdad? Pero es pilladora.
porque lo que van a esperar de ustedes es que visualicemos todos, no ustedes, sino todos nosotros, visualicemos que el cromosoma sigue siendo cromosoma aun cuando esté formado por una sola cromátida en esta circunstancia. ¿Ya? Entonces, en eso yo voy a ver acá, en vez de 4 cromosomas, voy a ver 8 cromosomas. ¿Por qué les insisto en esto? Porque después ustedes van a hablar de ploidía, haploidía, del 2N, 4N y se van a confundir. Volvamos de nuevo y cuando tengan esas dudas, volvamos a esta imagen. Y esta imagen les va a dar la respuesta. ¿Por qué hablan algunos del 2N y otros después van a hablar del 4N? ¿Ya? Eso para que lo guarden en el bolsillo por ahí más adelante. Entonces, en la anafase de la mitosis, nosotros vemos que se separan los cromosomas en cromátidas, en las cromátidas hermanas, que ya sabemos que así se llaman, cromátidas hermanas, y se separa el cromosoma. Y visualizamos, por lo tanto, cada cromosoma con una cromátida. ¿Otra pregunta? Algunas inexistencias porque... ¿Alguna pregunta respecto a esto? Profe, Otra igual pregunta. yo no, Dime. disculpe, igual yo no entendí muy bien, o sea, en general como el concepto de anafase. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la anafase propiamente tal? Nosotros vimos que en la metafase los cromosomas se ordenan, se alinean y se ponen en posición, ¿ya? Se ponen en una posición. Espérate, que tiene el micrófono abierto, que lo apague para que no nos confundamos. Entonces, todos los cromosomas se ponen en una posición que la sabemos nosotros es central de la célula. ¿Por qué yo lo atrasé, Bárbara Riquelme? Llegué 40 minutos tarde, ¿no? Vamos a tratar de parar todos los micrófonos para que no nos confundan. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la anafase? Al unirse y organizarse los cromosomas acá en el centro, ¿qué es lo que hace el uso mitótico? El uso mitótico viene y toma contacto con el cinetocoro de cada centrómero, del centrómero de cada cromosoma. Aquí tenemos 4, pero tienen que pensar también que en el caso nuestro, de nuestras células del cuerpo, tiene 46. Por lo tanto, el uso mitótico va a ir tomando contacto con estos 46 cromosomas alrededor del centro que están orientados. Entonces, una vez que los ubicó, están ubicados, están en la posición correcta, ¿qué es lo que hace el uso mitótico en la anafase? Se recoge, se acorta. Piensen ustedes como un verdadero elástico, ¿ya? Este elástico yo lo puedo tensar y lo puedo acortar. Entonces, el uso mitótico, ¿qué es lo que hace en la anafase? Se acorta, pero se acorta en sentido opuesto, ¿verdad? Porque tenemos el uso mitótico de este lado y tenemos el uso mitótico del otro lado. Cada centriolo, cada par de centriolos en sus polos opuestos, lo fabricó. Igual como, digo yo, igual como la fibra de una araña, ¿verdad? Entonces tomó contacto donde, no en cualquier lado, sino que busca el punto central con el que va a tomar contacto, que es el cinetocoro. Y una vez que lo posicionó en la mitosis, o sea, en la metafase, perdón, en el centro, ya tiene todos los cromosomas ubicados en el centro, y en la anafase, este uso mitótico se va a cortar. Y al hacer eso, va a separar al cromosoma en las cromátidas hermanas. Como quien dice, separa el cromosoma en 2, pero ya está delineado, porque sabemos que la forma del cromosoma es así. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas, lo vimos al principio, ¿lo recuerdan? Entonces acá simplemente separa, y esa tensión que pone el uso mitótico, separa el cromosoma en 2 cromátidas. ¿Quedó claro? Entonces en la anafase, eso es lo que nosotros vamos a visualizar.
vemos que el cromosoma se separó en sus dos cromátidas. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a esperar? Que este uso mitótico siga encogiéndose, acortándose, hasta llevar cada cromátida a un polo y el otro al otro polo. Es decir, estos 4 cromosomas acá se van a ubicar en este polo y estos otros 4 en el otro polo opuesto. Y cuando venga la citodiéresis o citocinesis, es decir, cuando se separe la membrana celular, ¿qué es lo que va a hacer la membrana celular? Se empieza a formar una hendidura acá y empieza a formar una célula y la otra parte otra célula. Entonces, ¿cuál es el resultado de una división mitótica? De una célula mamá, le llamamos así, de una célula mamá, va a dar como resultado a 2 células hijas. Pero ¿cuál es la información? Ahora viene una pregunta también de contenido. ¿Qué creen ustedes? La información de este cromátida o cromosoma, ahora se va a llamar cromosoma formado por una cromátida. ¿Es parecida o es igual a esta otra? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo será la información genética? Es decir, los genes que se encuentran en este cromosoma, ¿serán idénticos o serán diferentes? Es la misma, exactamente la misma, debido a que al haber una célula madre, la célula madre al dividirse en, o sea, al dividirse en otras células hijas, son exactamente iguales. Exacto. Nunca olviden ese detalle, ¿ya? Lo dijo perfecto Lucas. En la mitosis de una célula mamá da origen a 2 células, siempre 2 células hijas. Numéricamente tenemos que recordar eso porque también viene ahí otra cantidad de preguntas puntuales. De la mitosis, una célula mamá da origen a 2 células hijas idénticas. Piensen, si se olvidan de ese detalle, piensen que la finalidad tiene que ser la misma, las hijas tienen que cumplir la misma función de la célula mamá. Si es una célula de la piel, tiene que ser célula de piel. Por lo tanto, la información genética en estos cromosomas es idéntica. Cada cromátida de cada cromosoma lleva y aporta la misma información genética. ¿Ya? Porque la finalidad de estas células hijas tienen que ser idénticas a la finalidad de la célula mamá. ¿Ya? Ese es un detalle que no debemos olvidar. Entonces, lo que va a pasar en la telofase, fíjense ustedes, ¿qué es lo que ocurrió en la telofase? Ya no vemos nosotros el uso mitótico, desapareció el uso mitótico, ¿verdad? Se observan todavía los centriolos, sí, pero ya se orienta todo esto en cada polo opuesto. Esto es al final de la anafase, podríamos tomarlo también como el inicio de la telofase, ¿verdad? Y ahora descríbanme ustedes, ¿qué es lo que pasa en una telofase tardía? ¿Qué es lo que observan? Esta es tarea de ustedes. ¿Qué observan ustedes en la Se telofase? reagrupan en 2, pero en Muy cada bien. una hay 4 cromosomas. Pero espérate, pongámosle nombre, porque ¿qué es lo que se agrupa en 2? Los Pongámosle nombre. cromosomas. Muy bien, los cromosomas como están separados en cada extremo, ¿qué es lo que vuelve a aparecer y a formarse? ¿Qué es esto? Una nueva célula, ¿no? No, todavía no, porque esta es una célula. Pero ¿qué es lo que se observa dentro de esta célula? Se observan 2 ¿qué? Núcleos. Exacto, se observan primero 2 núcleos. Es decir, en la telofase, ¿qué es lo que yo puedo identificar si me ponen a mí esta imagen? Ah, observo una célula con 2 núcleos, quiere decir que estoy en la telofase. Porque en la telofase se observan los 2 núcleos. ¿Y qué pasó con los cromosomas? ¿Cómo se observan los cromosomas? Se reagruparon.
más que agruparse, se dice, se empiezan como a disolver. Fíjense, ya no se visualiza así con exactitud la cromátida de cada cromosoma, sino se empieza a ver de nuevo esta hebra de la molécula del ADN, hasta disociarse. Entonces ahí es cuando nosotros decimos empieza a aparecer de nuevo la cromatina, que es el estado en que se encuentra esta molécula del ADN, un poco disuelta, desparramada, ¿ya? Pero sabemos nosotros en teoría, pero esta molécula del ADN en realidad, si se armara el cromosoma, estaría formado solo por una cromátida, porque son células hijas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, en la telofase tardía se visualiza la carioteca nuevamente, por lo tanto se visualizan 2 núcleos, y el cromosoma, que sabemos que está formado por una cromátida, se empieza a disociar, a separar, a desarmar, por decirlo así, ¿ya? Y en cada núcleo se ve también el par de centriolo. ¿Están de acuerdo conmigo? Para que vean ustedes que no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan. Pero yo veo todavía una sola célula. ¿Qué es lo que va a pasar en la siguiente fase, en la citodiéresis? Ahí es cuando empieza a separarse, a hendirse, se ve como un pequeño hendidura dentro del citoplasma, porque esta parte amarilla que se ve acá es el citoplasma. Entonces se empieza a armar una hendidura acá, y la membrana plasmática empieza a orientarse, a separarla, hasta separar las 2 células. Y eso es la citodiéresis o citocinesis, ¿ya? El movimiento en que se separa propiamente tal el citoplasma. Eso lo dijeron ustedes en la tarea anterior. Entonces, veamos acá. Tienen acá el movimiento, ¿verdad? El mismo proceso, pero ustedes lo están viendo con rapidez. Y nosotros lo vimos solamente, lo describimos paso a paso, y aquí ven la citocinesis. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente, identifican ustedes la cantidad de cromosomas, la orientación de los cromosomas, el contacto que toman con el uso mitótico, la separación de las cromátidas, la formación nuevamente, y todo esto puede ocurrir en 24 horas a lo mejor, ya depende de la mitosis de cada célula, ¿verdad? Pero el tiempo es aproximado así como de 24 horas que dura, o menos, que nuestras células cuando se están dividiendo va a tomar todo este tiempo en todo este proceso que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces esa sería la mitosis. Conclusión. Aquí es donde ustedes tienen que ir mirando todas las imágenes que puedan. Una cromátida, primero en la fase S se tenía que formar la otra cromátida, porque jamás va a entrar una célula en división si previamente no se ha duplicado esta molécula del ADN. ¿Para qué? Para dar origen a la segunda cromátida. Porque si no, no puede entrar en la división. Si entrara en la división, ¿qué es lo que se va a dividir? ¿Ocurriría un error? Claro que sí. Veamos los errores donde pueden estar. Aquí es donde pueden estar los errores. ¿Qué pasa si una célula no separa el uso mitótico, no toma contacto en ambas partes, sino en una sola parte del cromosoma? Y se va todo el cromosoma completo, es decir, con las 2 cromátidas, solo para un lado. Las 2 células numéricamente en base a cromosoma quedarán iguales. Una va a quedar con 4 cromosomas y la otra va a quedar con 3 cromosomas. Y ya eso es una alteración numérica. Y esa alteración va a significar a lo mejor que esta célula va a funcionar idéntica a esta otra. No. Porque ya sabemos que todos los genes, es decir, la información genética que está en esta porción de este cromosoma en particular, ya no va a estar presente. ¿Ya? Entonces así uno va entendiendo los errores que ocurren en la célula, en este proceso que es significativo. ¿Por qué? Porque pueden llevarnos a errores de mutaciones, anomalías.
anomalías en el número cromosómico, que nosotros sabemos, nuestras células tienen que tener 46 cromosomas y de repente, no, hay células que van a tener de repente otro número, una alteración numérica, que esto se puede dar, por supuesto, en la meiosis, otro proceso más que vamos a ver. Siguiente, sí, que nuestras células de repente no van a tener la misma información que las anteriores, sí puede partir desde la meiosis, esto es lo que vamos a ver. Que hay células que tienen una alteración numérica que ya va a cambiar la haploidía, es decir, la ploidía, o euploidía, es decir, el número que corresponde, sí puede alterarse, sí. Que hayan células que siempre van a ser haploides y diploides, sí, eso lo sabemos, ¿verdad? Porque es la teoría que nos enseña a nosotros, pero van a ver a lo mejor células que son poliploides, o van a ver células a lo mejor que tengan otro número y ahí van a cambiar el número de ploidía, para que vean ustedes que esta palabra tiene que ver con el número cromosómico que deberían tener, que van a presentarse alteraciones más adelante en la meiosis cuando lo veamos. Sí. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque quiero que cuando terminemos la meiosis, paralelo, ustedes vayan pensando y trabajando en un grupo en buscar una anomalía cromosómica, ¿ya? En un trabajo de investigación, y ustedes van a ver, por el síndrome de Patot, porque sabemos que van a ser alteraciones cromosómicas, sí, y que estas alteraciones en el número, en el par cromosómico, como ustedes ven acá, va a tener una incidencia en la persona, claro que sí, ¿ya? Entonces, esta alteración a nosotros nos puede significar una diferencia en la forma de comportamiento física, sí, eso lo averiguan ustedes en un trabajo de investigación. Y hasta ahí quedo por ahora, porque si no me voy a pasar en tiempo y me van a aquí. Arqueozoología. ¿Qué significa eso, Paz? Arqueozoología. No entiendo la relación que estábamos viendo con el tema. En todo caso, a lo mejor es un comentario entre ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Si no les quedó claro en algún punto, traten de digerir este tema que acabamos de ver. Lucas hizo un resumen muy, muy claro de lo que es la mitosis propiamente tal, así del cierre, de decir la mitosis es el resultado de una célula mamá, tiene que dar origen a dos células idénticas. ¿Y en qué sentido? En lo que acabamos de escribir. Si tienen preguntas, la próxima clase también los vamos a resolver, pero tráiganla, ¿ya? Anótenla ahora antes que se olviden, las tareas revísenla también, hagan las tareas porque es una forma de estudiar paso a paso. Espero que terminemos la meiosis y podamos hacer la prueba escrita, ¿ya? Por lo tanto, estos pedacitos que hemos ido viendo, no los vayan a confundir. Terminamos la meiosis, pero en la subsiguiente clase, y ahí hacemos una prueba, pero paralelo, ustedes hacen un trabajo de investigación de alguna anomalía cromosómica. ¿Les parece? Para que sepamos más o menos hacia dónde vamos en estos meses. ¿Sí? Bien, los dejo entonces para que tengan tiempo rapidito de estirarse, ir al baño, comer algo, tomar líquido y continuar en la siguiente clase que les queda a ustedes, ¿ya? Les dejo un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien, hasta entonces. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Cuídense Chao, profe, mucho. que le vaya bien. Chao, profe. Gracias, igualmente.